y quisiéramos ir al Antiguo Testamento en uno de los profetas menores llamado el profeta Oseas. Y vamos a compartir la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 2, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así, Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, Señor, que tu palabra pueda fluir y correr a través de la unción, el fuego, el poder de tu Santo Espíritu. Deshace todo intento del maligno, desbarata y deshace toda fortaleza del enemigo a través del mensaje de tu palabra. Glorifícate, porque solamente tú es la gloria, el poder y la alabanza. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigas, podemos ver aquí la palabra del Señor, donde el subtítulo dice la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Oseas, hijo de Berit. Podemos ver aquí, dice la palabra, que la palabra de Jehová vino al profeta Oseas, hijo de Berit, en día de Usías, Jotán, Acaso y Ezequías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si usted nota este versículo, dice la Biblia, y palabra de Jehová vino al profeta Oseas. Si usted ve en la palabra del Señor, en todos los profetas, mayores y menores, usted va a encontrar, dice, y vino palabra de Jehová al profeta Isaías, vino palabra de Jehová al profeta Elías, vino palabra de Jehová al profeta Eliseo, vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, vino palabra de Jehová, y así sucesivamente usted encuentra en la Biblia cómo Dios administraba su palabra a los profetas. Y si usted ve a través de las Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, Isaías, Ezequiel, el profeta Elías, el profeta Eliseo, ninguno del pueblo lo amaron a ninguno de estos profetas. Al mismo Jesucristo no lo amaron, no lo cargaron en hombros, ni le dijeron, tú eres profeta, tú eres un siervo de Dios. Usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia. Los profetas siempre fueron odiados, los profetas siempre fueron despreciados, los profetas siempre fueron humillados, porque ellos traían palabra profética, palabra directa de Dios, palabra pura. Como dice el dicho, leche no adulterada. Era palabra precisa, clara y contundente. Y cuando una palabra viene de un profeta de Dios verdadero, no como los falsos profetas de Baal, dice la Biblia que la palabra es como martillo que golpea la piedra. Y la palabra de Dios, cuando viene por un profeta del mismo Dios, dice que la palabra es como fuego, es como martillo, es como clavo. Y por eso usted puede ver cuando la persona escucha la palabra, se molesta, se aira, no aplaude el mensaje, ni le dice al profeta que predica buen mensaje. Lo miran con odio, lo miran con cólera y lo desprecian. Como dice ese dicho, primero es el amor y después el odio. ¿No? ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Nota esa palabra o no? Primero es el odio y después el amor. Cuando Cristo vino a la tierra, y usted puede ver cómo lo recibió el pueblo de Israel. Viene Jesucristo, el sana, el Mesías. Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Y qué hizo la gente? Sacaron hojas de palma, se formaron y cómo lo alababan, cómo lo adoraban. Y vino montado sobre un asno. Pero cuando él comenzó a predicar la palabra y a decirle la palabra y a sacar todo lo escondido de su corazón, ustedes vieron ahí cómo el pueblo quería crucificarlo. Y por eso muchas veces al sincero no le gusta
El hombre, mujer, no le gusta cuando el hombre es sincero y le dice las cosas como son. Lo toman a mal y lo parece mal. Usted ve aquí la historia de este profeta, que existió una historia verdadera. Porque Dios le dice aquí al profeta Oseas, dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Nosotros a través del estudio encontramos que Dios le manda a casarse con una mujer ramera. Así dice la Biblia. Hoy en día no le dicen ramera, lo dicen prostitutas. A esas mujeres que se venden por un puñado de dinero. ¿No? Eso lo llama la Biblia también la profesión más antigua que existe en esta tierra, la prostitución. Usted ve en la Biblia de un hombre llamado, uno de los patriarcas llamado Rubén, dice que cuando salió al desierto se encontró con una ramera, que más tarde, esa historia es larga. Las rameras han existido, la prostituta de muchos años atrás. Eso habla en la historia y habla la Biblia también. Pero aquí vemos la palabra del Señor. Dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Estamos viendo en Oseas capítulo 1, versículo 2. Si vamos al capítulo 2, versículo 4, mira lo que dice la Biblia. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos, dice, son hijos de prostitución. Dice el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Vamos al versículo 5. Porque su madre se prostituyó. La que los días de luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y bebida. ¿Qué estamos viendo ahí? Dios le manda al profeta Oseas a casarse con una prostituta, físicamente hablando, para mostrarlo al pueblo de Israel. Y hoy en día también danos un ejemplo, que el pueblo se aparta de Dios y se van tras los Baales, como el profeta Elías le dijo, si Baal es Dios, entonces adoren a Baal. Cuando dice Baal, se habla de ese tiempo que el rey acá adoraban a unas imágenes llamado Baal Peor. Hoy en día el hombre adora a imágenes como San Pedro, San Pablo y un montón de imágenes que hay. Y no solamente ese es traicionar a Dios, por eso que él le dice, cásate con una prostituta, con una mujer fornicaria, y que tenía hijos que no era de él también. ¿Por qué le dice esto? Para mostrar al pueblo de Israel cómo era físicamente, mostrarlo al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios espiritualmente hablando. Y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se volvía a los brazos de Satanás, se volvía al pecado, se volvía a las andanzas antiguas, se volvía a las costumbres antiguas, practicaba las costumbres antiguas que lo había practicado, y entonces por eso Dios le manda, dice, cásate con esta prostituta. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento que la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Adúlteros, cuando dice adúlteros, habla de adulterio. Todo hombre que es casado, saca los pies del plato, se llama adulterio. Toda mujer casada y traiciona al cónyuge se llama adulterio. Y a eso Dios le manda al profeta Oseas para que se case con una prostituta y lo muestre físicamente. ¿Cómo es que Dios se siente cuando el hombre lo traiciona? ¿Cómo te sientes, amigo y amiga, cuando un hombre te traiciona o la mujer te traiciona? Eso no le gusta al hombre, eso no le gusta a la mujer, no le gusta que lo traicionen. Hay personas que no le gusta que lo traicionen, pero sí le gusta traicionar. Eso existe. Y por eso que usted encuentra en la Biblia cuando Dios le dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Usted note ese versículo que dice almas adúlteras. ¿Por qué dice almas adúlteras? Porque dice que creen en Dios, dice que sirven a Dios, dice que son hijos de Dios, dice que oran, que ayunan, que leen la Biblia y que son hijos de Dios. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Almas adúlteras. ¿Qué cosas se van? Se van tras las enseñanzas satánicas, se van tras los brazos del diablo, se van con Satanás,
practican lo que el diablo quiere, hacen lo que el diablo quiere, hacen lo que su carne quiere, practican todo lo que el mundo le da y sin embargo dicen Dios, Dios, Dios. Y por eso que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Entonces usted ve aquí en la Biblia que Dios le manda al profeta Oseas a casarse con una prostituta, una ramera. Y si usted va a ver más adelante, esta mujer viviendo con el profeta, teniendo hijos, después lo traiciona, lo deja y se va nuevamente con sus amantes a prostituirse y a seguir pecando. Y eso no nota usted físicamente hablando, espiritualmente los hombres lo hacen eso. Y por eso hay un mundo que vive engañado porque no escudriñan la Biblia, no leen la palabra, no revisan la Biblia, no quieren escudriñar la palabra y quieren vivir engañados como viven, diciendo yo soy cristiano, yo creo en Dios también, yo oro y así, y viven practicando como lo hacía esta ramera. Esta ramera tuvo 2 hijos con el profeta Oseas y después lo traicionó, lo abandonó y lo dejó. Y si usted ve en la Biblia, dice que Dios le dice al profeta, anda, búscalo, reconcíliate con ella, perdona lo que te haya traicionado y vuélvelo a traer, vuélvele a enamorar. Así es Dios. Mira, amigo y amiga que me escuchas, ¿cuántas veces has traicionado a Dios? Solamente, mira, no hay necesidad que vayas a fornicar y adulterar para que lo traiciones a Dios. Solamente que tú mientas, estás traicionando a Dios. Porque la Biblia dice que el diablo miente desde el principio y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú mientes, ¿qué está dando cabida? No al Espíritu de Dios, no a la palabra, no a Dios, está dando cabida al diablo. Entonces es una traición contra Dios. ¿O no es así? Ahora, mire, entonces Dios le mandó a enamorarlo, pero usted va a ver a través de la palabra, mire, vamos a seguir leyendo la Biblia para que usted se dé cuenta con la palabra. Oseas 1 versículo 4, lo que dice la Biblia, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Mire, escuchen lo que dice la Biblia. Versículo 5. Y en aquel día dice, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Por qué Dios lo quiebra? ¿Por qué Dios pone por nombre a Jezreel? ¿Por qué de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú? ¿Por qué? Ustedes se han preguntado por qué Dios castiga, por qué de Dios te lleva al desierto, por qué Dios permite muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el hombre peca, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, dice, es de aquel proverbio que la puerca lavada se vuelve a revolcar al cieno. Usted puede ver hoy en día los criadores de cerdos, o llamados chanchos, vulgarmente se le dice, le ponen piso, loseta, desagüe, lo bañan, esos chanchitos son colorados, limpiecitos. Pero dale una oportunidad, vas a ver, al cieno, al excremento que lo llaman, ese cieno, ellos se revuelcan ahí en ese cieno en su orina. Así es del proverbio que dice la Biblia, compara al hombre y a la mujer cuando se aparta del evangelio y lo deja a Dios. Y Dios con su sangre lo limpia, lo purifica, lo santifica. Y el hombre nuevamente se vuelve y se revuelca al cieno. Y mire otro versículo bíblico, dice la palabra, dice del proverbio, del perro que vuelve a comer su vómito. Por eso yo no estoy en contra de los animales. No estoy en contra de que el hombre críe animales. Son mascotas, hay que bañarlo, hay que darle su ampolla, hay que darle de comer. Yo no estoy en contra de eso. Pero hay cuantas personas, hombres y mujeres, he visto que muchas veces traen a su perro y míralo cómo lo besan en la boca ese animal. Así tenga ampolla, así tenga peregría, así tenga lo que tenga. Ese perro en un descuido vomita y se lo vuelve a recoger. Todos los perros lo hacen eso. Y eso ahí está la Biblia, porque Dios no va a mentir. Y sin embargo el hombre mira cómo lo besa. Ve usted a un perro cuando se echa al suelo, ¿qué hace? Se lame los genitales. Y sin embargo así hay gente como lo besa a los perros. Yo no digo que no quieran los animales, quiéralo, porque son animales creación de Dios, pero todo tiene su límite, todo hay que ser neutral. Y entonces la Biblia dice de aquel proverbio que el hombre dice que se vuelve como el perro a comer su vómito. ¿De qué habla? ¿De a qué se refiere? Lo que estoy leyendo, que habla de la prostituta, que Dios lo perdona, lo purifica, lo santifica y se vuelve nuevamente a pecar. Y así cuantos hombres y mujeres
que conocen a Dios, ven la gloria de Dios, ven milagros, ven señales y escuchan por la misericordia de Dios hasta la voz de Dios, y Dios le habla por sueño, ¿y qué hacen? Se vuelven nuevamente como el perro a comer su vómito y se vuelven nuevamente a la garra del diablo, se vuelven a la garra de los demonios, a pesar que Satanás nunca lo hizo que sean felices. Toda la vida han vivido desgraciados, una vida de tristeza, dolor, angustiados, afligidos, porque el diablo no hace feliz a nadie. Y vienen a Dios y Dios le da paz, le bendice, lo ayuda, lo prospera. Y sin embargo, ¿qué hacen? Le dan la espalda a Dios y se vuelven nuevamente a la garra de Satanás a comer el vómito como el perro y como el chancho a revolcarse en el cielo. Por eso Dios aquí hace esta comparación de Oseas y mira las consecuencias que trae dejar a Dios. Por eso que la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como una vez dije a una persona, varón, ¿cuánto tiempo hace que te apartó el evangelio? Ya 2 años. ¿Y cómo estás? Nada, tranquilo, ya espérate lo que viene. Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mejor es que nunca lo conozcas, que conociéndote aparte lo dejes y te vuelvas a la garra del diablo o al pecado. Atente a lo que viene. Y después encontré a otra persona. ¿Cuánto tiempo que te despertó el evangelio? 3 años. ¿Y cómo está? Una desgracia mi vida. Mi vida es triste. Problema aquí, problema allá, pleito aquí, pleito allá. Necesidad aquí, necesidad allá. Ah, es que Dios te está pasando por el desierto. Y Dios te va a seguir pasando por el desierto. Mira, ahorita te voy a leer con la Biblia para que tú te des cuenta de lo que yo te estoy leyendo está aquí. Mira, versículo 9, lo que dice la Biblia, dice. Y dijo, Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Mira, Dios es amor, es misericordia, Dios es todo amor. Y nadie humano puede igualar el amor de Dios. Pero llega un momento que Dios se indigna. ¿Qué dice aquí la Biblia? Ponle su nombre, dice Lo-Ami. Dice Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Cuando el hombre se aparta y deja a Dios y se vuelve al pecado, así diga 50,000 Dios, Dios, Dios. Dios te dice, tú no eres mi pueblo y no perteneces a mi iglesia y no perteneces a mi cuerpo. Porque la Biblia, ¿qué dice aquí? Sigue diciendo, mira, dice, ni yo seré vuestro Dios. La Biblia dice, si tú le dejas a Dios, Dios te dejará a vosotros. ¿Sabías ese versículo o no? Si tú le dejas a Dios, dice, Él te dejará a vosotros. Si tú lo buscas, lo hallarás. Si lo buscas de todo corazón, lo encontrarás, dice la palabra. Acá dice el versículo 9. Vamos al otro versículo. De Oseas capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a tu mujer, ámala de su compañero, aunque adultere, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman, dice, aman tortas de pasas. Mira, Dios ama al hombre, a pesar que el hombre, ¿qué dice la Biblia aquí? Que ama a dioses ajenos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre ama, dice que ama a Dios, pero sigue pensando en los dioses ajenos. Y cuando habla dioses ajenos, habla dioses que no son Dios. Habla del pecado, habla del mundo, habla del diablo, habla de los demonios, habla de los placeres mundanales, habla todo lo que no es Dios. Por eso aquí dice la Biblia, dice, mire, dice, las cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Qué está diciendo? Que no la aman a Dios. Siguiente versículo. Dice, Oseas 2:6 dice, por tanto he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cerraré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no lo alcanzarán. Lo buscarán y no lo hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Así hay gente. Vienen al camino del evangelio y dice, no vendo, está abajo, me endeudo, creo que en el mundo está mejor, y se vuelven al pecado, se vuelven a la garra del diablo y los demonios. En ninguna parte la Biblia encuentra que vivir con el diablo y los demonios es mejor que estar con Dios. La Biblia dice, sin mí nada podréis hacer, dijo Jesucristo. Y Jesucristo no miente. La Biblia dice, todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. Dios no miente, Él nunca ha mentido y nunca va a mentir. Sino que muchas veces Dios tiene que probar al hombre. Dios tiene que probarlo. Tiene que pesar su corazón. Tiene que revisar su corazón. Tiene que pesar si haya la medida, haya el peso, no haya.
para ser bendecido, para recibir bendición, porque tú nunca por nunca a un niño de 3, 4, 5 años o de 4 años le vas a dar una bicicleta o le vas a dar una moto. Tienes que darle de acuerdo al tamaño y la edad que tiene. No, porque no le vas a regalar un regalo para que se dañe. Igual es Dios, Dios te va a dar, así tú tengas 40, 50, 30, 20 años, te va a dar de acuerdo cómo vas creciendo espiritualmente. La bendición va a venir de acuerdo tú cómo crezcas, cómo madures espiritualmente hablando. Muchas personas se convierten en el evangelio, ¿no? Han vivido años sobre años pecando, envueltos en el pecado, se convierten en el evangelio. Están un día, 2 días y ya quieren recibir en abundancia bendición de parte de Dios. Dios te va a bendecir, te puede dar en abundancia todo lo que Él cree y conveniente darte, pero es un proceso. Tiene que ser procesado, tiene que ser preparado, tiene que ser capacitado para que reciba lo que Dios tiene que darte. Y muchas veces el hombre no tiene paciencia, no sabe esperar, entonces se vuelve al pecado, se vuelve al diablo, se vuelve a los demonios. Y por eso que la Biblia dice aquí Dios lo manda al profeta a casarse con una prostituta y lo compara con el pueblo de Israel y hoy en día también con el pueblo, que muchos lo dejan a Dios y se vuelven al mundo de pecado. Y por eso te ve ahí al profeta que la mujer lo traiciona y lo deja y se va con otro. ¿Y él qué hace? Se va a rogarlo nuevamente que vuelva. Y la mujer vuelve, pero nuevamente se vuelve a ir, lo vuelve a dejar. ¿Qué vemos ahí en la palabra? Usted ve en la palabra que Dios es así. ¿Cuántas veces tú has dejado a Dios? ¿Cuántas veces has orado, ayunado, has buscado de Dios y nuevamente te apartas y te vuelves al pecado? La Biblia dice que la misericordia de Dios son grandes cada mañana. Dios te da oportunidad una tras una, pero llega un momento que Dios se va a cansar, porque todo tiene un límite. La Biblia dice, todo lo que ha sido creado bajo el cielo tiene su hora, tiene su momento, momento de sembrar, momento de cosechar. Todo tiene su tiempo. Y mire, vamos al versículo de Oseas 2:13, lo que dice. Dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahora, ¿se da cuenta? ¿Dios castiga o no castiga? Para que se dé cuenta. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra cosechará. Entonces ahí dése cuenta, si el hombre está pasando necesidad, está pasando desierto, porque hoy en día estamos aquí por la necedad, la rebeldía y la terquedad de muchas personas. Pero sin embargo el hombre, ¿a quién le echa la culpa? Le echa la culpa al presidente, al congresista. Siempre busca culpables. Me están haciendo brujería, creo, mal daño me hacen. No es mal daño, no es brujería, no es el congresista, no es el presidente. No son ningún hombre, el culpable eres tú mismo. Tú mismo eres el culpable de que tú mismo siembras, cosechas. Acá dice la Biblia, y la castigaré por los días en que incensaba, dice, a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. ¿Y cuándo te olvidas de Dios? Cuando vuelves al pecado. Cuando practicas el pecado te olvidas de Dios y te olvidas que Dios te ve y te olvidas que Dios te escucha y te olvidas que Dios está en todo momento y por eso estás ahí practicando el pecado y te olvidaste que Dios no te ve y que no existe. Y como dice, no, es que la Biblia dice que Dios es anciano de día, y como es anciano de día, para mí que está con muletas, ya no ve, no escucha como los ancianos de 60, 70 años, entonces piensa que Dios es igual. No te equivoques. Dios no es carne ni sangre, Dios es espíritu. Él es espíritu, Él no envejece, Él no llega a una edad anciana, Él sigue siendo el mismo Dios que creó el cielo, el universo, levantó profetas y sigue levantando hasta el día de hoy para hacer que su pueblo se vuelva a Él. Y si no quiere, entonces aquí Dios dice la Biblia. Y si el hombre no quiere, ¿qué hace? Acá dice, la castigaré por los días en que incensaba. ¿Qué quiere decir? Que practicabas el pecado. ¿O crees que cuántas veces lo traicionas a Dios y practicas el pecado? Eso queda ahí excepto. Dios no te va a pasar la factura, Dios no te va a pasar nada. No, es que ahorita no me pasa nada, ya espérate que llega. Espérate que llega.
Ya cuando reciba los latigazos, acuérdate que esa enfermedad, cuando aparezcas en silla de ruedas, que aparezca con enfermedades incurables, acuérdate cuántas veces pecaste contra Dios, cuántas veces te burlaste de Dios, cuántas veces abusaste de la misericordia de Dios. Entonces Dios tiene que sacar el látigo y darte. Y entonces no digas, brujería me han hecho, mal daño han hecho. No digas como esa persona que se vuelven necios, maldición me está echando. Nadie te echa maldición. Tú mismo cargas tu maldición por rebelde y desobediente contra Dios y su palabra. Contra Dios nuevamente, solamente tú lo haces, porque esta palabra es de Dios. Entonces vivimos aquí en la Biblia. Entonces dice, el versículo 2 dice, por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cesto y no hallará, dice, no hallará camino. ¿Qué cosa es espino? La palabra que dice, que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra que su camino serían espinos y cardos. ¿Y qué es espino y cardo? ¿Ah? ¿Dónde crece el espino y cardo? En el desierto. Ahí crecen los espinos y cardos. Entonces el hombre es procesado. El hombre es pasado por el desierto. Y ahí cuando pasa por el desierto llora, grita, se aflige, se desespera. Busca cómo consolarse, pero no puede. No lo puede consolar la esposa, no lo puede consolar el esposo. Nadie lo puede consolar ni con el dinero ni con lo que tiene puede ser consolado. Es que es Dios poniendo su mano sobre el hombre para que el hombre entienda, para que el hombre aprenda, para que el hombre se dé cuenta que Dios lo hace por amor al ser humano. Y por eso te ve en la Biblia que Dios lo manda a llamar. Lo manda al profeta, le dice, anda, pídele perdón, dile que vuelva. Es igual Dios. Dios a través del mensaje te llama, te dice, vuelve, te estoy esperando con los brazos abiertos. ¿Cuándo vas a volver? ¿Quieres seguir en el desierto? ¿Quieres seguir sufriendo? ¿Quieres seguir padeciendo? Ya me traicionaste cuántas veces, vuelve. Dios te sigue esperando, te sigue llamando. ¿Y qué hace el hombre? Muchos vuelven y otros no vuelven. Otros por medio camino se quedan. Otros son consumidos en el desierto. Ahí nomás quedaron. Por ahí nomás les toca la muerte y se van y ya no vuelven. Mientras hay oportunidad, mientras hay vida, hay oportunidad, como dice su palabra. Si hoy oyeres la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón y no digas del día de mañana tengo contentamiento. Y la Biblia dice, si hoy oyeres la voz del Espíritu de Dios, no digas que nunca te habló. Si Dios te habló, te llamó, te dio oportunidad y tú lo desechaste. Y dice el versículo 14, pero aquí dice que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El hombre muchas veces espera que Dios lo procese, espera todavía estar en el desierto. ¿Y qué desierto? Miren, el desierto, cuando usted ve al pueblo de Israel en el desierto, solamente ellos miraban arena. ¿Y qué estaba arriba? El sol. ¿Había agua? No había agua. No había casa, no había nada. Ese desierto físico hablando. Pero Dios te lleva al desierto, no físico, te lleva al desierto espiritual. Por eso que el hombre se siente solo. Y problema aquí, y pleito allá. Se levantan los hijos, problemas de los nietos. Se enferma una cosa, se enferma de otra cosa. No puede pagar la deuda y no puede salir de esta deuda. Y se desespera, y se aflija, y se angustia. Y se quiere ir a un mercado, y se quiere ir a otro mercado. Y quiere sacar plata al surero, y no sabe qué hacer. Y se angustia, y se aloca, y no puede dormir. Y tiene que tomar pastillas. Y dice, ay, me quiere dar, creo, me quiere dar derrame. Ese es el desierto que estás pasando por burlarte de Dios y apartarte de Dios y pisotear los mandamientos de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento dice la Biblia, es clara y precisa, contundente y directa, que dice, hay de aquellos que toman como inmunda la sangre de Cristo y lo pisotean, dice. Hay de aquellos, dice. ¿Y cuándo es la palabra que dice hay de aquellos? Cuando pisan la sangre y lo toman como inmunda. ¿Cuándo? Cuando Cristo te limpia con su sangre y tú lo dejas y te apartas. Estás saltando la sangre de Cristo. Te estás burlando de Dios y de su palabra y te vuelves al pecado. Entonces mire lo que dice aquí. 2.14 dice, pero he aquí que yo lo atraeré. Dios te atrae, pero que antes que te atraiga, ¿qué es lo que sucede? Dice, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuándo? Cuando Dios te lleva al desierto de las dificultades, de las necesidades,
de las enfermedades. Entonces ahí el hombre, ¿qué hace? Comienza a llorar y gritar. Y la desesperación, la aflicción llora y dice, Señor, ayúdame. Y entonces ahí Dios recién viene y te socorre por su misericordia. Pero para que te acerques a Él, ¿qué hace? Dios te lleva al desierto, te lleva a procesarte, te lleva a tratar contigo. Y ahí Dios te habla. Usted ve en la Biblia al pueblo de Israel, ¿por qué Dios lo procesaba? ¿Por qué Dios lo llevaba al desierto? ¿Por qué Dios usaba a este hombre Nabucodonosor? ¿Por qué Dios usaba a los babilónicos? ¿Por qué Dios usaba a los egipcios? ¿Por qué Dios usaba a los romanos? ¿Por qué? Porque este pueblo lo dejaba a Dios y se apartaba y se volvía al pecado. Y entonces Dios no le falta instrumentos. Dios usaba su instrumento para venir contra ellos. Por eso te encuentras en el libro de Joel, dice la Biblia, que Dios decía, he aquí mi gran ejército. ¿Y de qué ejército habla? Dice del saltón, del pulgón, del que tenía dientes. Dice que tenía infinidad de dientes, dice la Biblia en Joel. ¿Y de qué habla? Habla de la plaga, de las pestes, de las enfermedades. ¿Ah? ¿Y por qué hace eso Dios? Porque el hombre siempre se cree que puede burlarse de Dios. ¿Ah? Usted ve en la Biblia cómo el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Muchas veces la persona se aflige y dice, ¿y cuándo? ¿Y cuándo nos vamos? Como el pueblo de Israel le decía a Moisés, Moisés, ¿y cuándo nos vamos de Egipto? ¿Cuándo salimos de Egipto? Y cuando salieron, ¿dónde Dios lo llevó al desierto para llegar a la tierra prometida que le ofreció a Abraham, Isaac y a Jacob. Que su pueblo de Israel estaría 400 años en Egipto, pero de ahí lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Pero para que lo lleve ahí, tuvo que procesarlo, tuvo que pasarlo por desierto. Y usted ve al pueblo de Israel 40 años en el desierto. A través del estudio de la Biblia dice que ellos tuvieron que pasar el desierto, 15 días lo hubieran hecho. ¿Pero por qué tuvieron 40 años? Porque estaban que se quejaban, porque renegaban, porque juzgaban a Moisés, porque se levantaban contra Moisés, hablaban contra la mujer de María. Ellos nunca decían, nosotros somos los culpables que estemos en el desierto 40 años. Le decía, el culpable es Moisés, que estamos en este calor, no tenemos hambre, no hay agua, pasamos necesidad. Eso es lo que hacían los hombres. Y encima que hacían eso, lo adoraban, hicieron su becerro de oro y comenzaron a adorar al becerro de oro. Prepararon vino, se emborracharon, se embriagaron. ¿Y acaso Dios no lo veía? Por eso que cuando Dios le llama a Moisés, le dice, Moisés, yo te daré un nuevo pueblo más fuerte y valiente que este pueblo. Ahorita me los consumo a todos. Y Moisés le dijo, Señor, ten misericordia de este pueblo. ¿Qué dirán los pueblos que tú los sacaste y lo mataste si no pudiste con ellos? Pero Dios le dice algo, pero yo los consumiré en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios había pesado los corazones, había pesado sus espíritus. Y hoy en día, a través de este desierto que los hombres pasan, Dios te prueba tu espíritu, Dios te prueba tu corazón, Dios está probando tu mente y tu alma de qué te has hecho, qué es lo que tienes, qué es lo que te sobra, qué es lo que te falta. Dios viene escudriñando y el hombre no se da cuenta y sigue con la murmuración, sigue con la lengua larga y sigue con la crítica y sigue con el egoísmo y sigue con la envidia y sigue con el resentimiento y sigue con el odio y sigue dando cabida al diablo y no da cabida al Dios. Y le deja a Dios de lado y quiere hacerlo con su fuerza, su mano. Y por eso que el desierto se sigue extendiendo. Y por eso que el desierto sigue extendiendo. Y no hay cuando el desierto se acabe. Es que tú, amigo y amiga, no entres a la mano de Dios. Vas a seguir en el desierto. Dios te va a seguir teniendo en el desierto. Pero tienes que hacer, enmendar tus errores y tu pecado y reconocer delante de Dios. Decirle, Señor, yo soy culpable, soy pecador. Y vas a ver cómo Dios te va a sacar del desierto. Muchas veces el hombre se rebela contra Dios, le falta a Dios y quiere recibir bendición. Le desagrada a Dios y quiere bendición. Habla groserías y quiere recibir bendición. Tiene una lengua como víbora, tiene una lengua más afilada que una espada, pero sin embargo quiere bendición. Dios nunca te va a dar bendición, Dios te va a seguir metiendo en el desierto. Aleluya. La bendición está ahí en la puerta, pero tú eres culpable.
El interdicto para recobrar está hace tiempo que hubiera salido, pero el culpable eres tú porque eres necio, rebelde, contubaz contra Dios y su palabra. Y muchas veces dice, no es Dios, no habla Dios, es el hombre que está predicando, es el hermano que nos mete miedo, es el hermano que muchas veces dice, pero no te quieres dar cuenta. Saca la venda de los ojos, sacúdete del pecado, deja el diablo, deja los demonios, deja de tanto criticar y juzgar y arrepiente de tus pecados y vas a ver, deja de ser como esta mujer que le traicionaba a Oseas, que le sacó la vuelta, Cristo lo trajo y por eso que Dios lo llevó al desierto. No son los hombres, no son los jueces, no son los fiscales, no son los abogados. Muchas veces el hombre dice, ese abogado tiene la culpa, el juez tiene la culpa, el juez tiene la culpa, los hombres tienen la culpa. No, culpable eres tú. Tú eres culpable porque no dejas de pecar, no dejas de mentir, no dejas de engañar, no dejas la soberbia, no dejas la mentira, no dejas el orgullo, no dejas la jactancia, no dejas la vanagloria. Dios le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero ¿cuándo? Cuando María dice que se postró a sus pies y Dios le reprendió a Marta, le dijo, Marta, maestro, le dijo, mire esta mujer, mi hermana María no me ayuda a servir la comida, a hacer todo el preparativo. Y Jesucristo le dijo, mira, María ha buscado lo mejor, porque está escuchando la palabra y está buscando lo mejor. Y Marta se quedó callado. Y Marta le dijo, quita la piedra y verás la gloria de Dios. Y usted ve a Marta, quitó la piedra y Lázaro vivió. 4 días de muerto, gusanado, pestando a muerto, y Cristo le dio vida. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No lo crees? Mentira, dice. Sigue con tu mentira. Sigue creyendo a tu mentira y vivirás siempre siendo engañado y vivirás ciego en la oscuridad y no llegarás a la tierra prometida. Lo vas a ver de lejos, pero nunca llegarás, porque Dios ha hablado y Dios lo ha dicho. Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, dignidad y misericordia. Oseas 2:19. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos respondieron a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la Ruama, y diré a los Aimí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Por eso que el pueblo de Israel pasó desierto tras desierto. Y si usted ve en la Biblia, en el profeta Ezequiel, Dios lo dice, ¿dónde está la prostituta? La prostituta le dice la ramera, también le habla. ¿Y por qué le dice así? Porque ahí dice la Biblia, yo te he visto cuando te ibas a fornicar bajo los árboles frondosos, cuando te ibas con tus amantes, le dice Dios al pueblo de Israel. Y le está hablando a Judá, le dice, ¿dónde está tu hermana la Judá, la prostituta? ¿Por qué le dice eso? Porque el hombre pensaba, y muchas veces el hombre piensa que Dios está excepto, que Dios no ve, que Dios está muerto, que Dios está dormido, que Dios no ve, y que Dios es amor y amor y amor y amor. Sí, es verdad, Dios es amor, pero cuando el hombre tanto peca y practica el pecado, entonces Dios tiene que actuar, y para eso se predica esta palabra, para que el hombre reaccione y salga del pecado y venga Jesucristo. Porque Cristo ama al hombre y no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y su palabra dice, el que cree ya ha sido salvo, y el que no cree ya ha sido condenado.
¿Tú crees esta palabra? ¿Crees que Dios te ha hablado? ¿Crees que Dios es verdad lo que está diciendo? Si tú crees, para que tú veas el caso de Oseas, entre amor, venganza y perdón de Oseas hacia la prostituta, y Jesucristo también que perdona. Perdona montones de veces, pero el hombre se vuelve a pecar. Y peca contra Dios y su palabra. Porque tú lo haces contra Dios, no lo haces contra el hermano ni contra los pastores. Tú lo haces contra Dios y su palabra, nada más. Y entonces usted puede ver ahí la palabra. Que Oseas le perdona, le va y lo ruega a la prostituta estando con sus amantes. Y él nuevamente, la prostituta vuelve, está con el profeta Oseas y vuelta lo vuelve a traicionar y lo deja y se vuelve a pecar. Y entonces ahí usted ve en la Biblia que dice que Dios lo llevará al desierto y hablará con él. Y así es Dios. Dios da miles de oportunidades, no te da una, da miles de oportunidades a Dios. Y ya cuando el hombre no quiere entender, entonces te lleva al desierto. Y ahí es donde Dios toma la decisión cómo hacer contigo. Por eso, amigo, te he compartido la palabra del Señor. Si tú has escuchado esta palabra y te parece que es de Dios, te invito a hacer una oración. Ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia que son grandes cada mañana. Borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, ayúdame a creer. Perdona mi incredulidad. Perdona mi pecado que está delante de ti cada día. Solo contra ti he pecado, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Y ayúdame a seguir adelante. Te prometo que te voy a ser fiel. Te prometo que te voy a servir. Te prometo, Señor, cuando tenga fuerza, decir que me ayudes y siga adelante. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén.